presidente electo Tabaré Vázquez anunció ayer a su próximo gabinete. Lo repasamos hace un rato, más temprano. Dimos los nombres de todos los ministros, de todos los subsecretarios. También anunciamos quiénes son las otras autoridades que ayer decidió informar Tabaré Vázquez, ¿no? Secretario y prosecretario de la presidencia, director de la OPP y también quien seguirá al frente del plan Ceibal, que es Brejner, ¿no? Seguirá siendo Brejner. Pero sobre la oficina de planeamiento y presupuestos, hubo un nombre que no fue sorpresa, Álvaro García, porque aparte integró el comando de campaña de Vázquez y fue uno de los pilares en materia económica en esta campaña electoral. Y hoy Álvaro García nos visita ya en su rol de director de la OPP, o futuro director de la OPP, mejor dicho. Álvaro, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Bueno, gracias, felicitaciones por la designación. Muchas gracias, muchas gracias. Un gusto, un desafío. Tremendo desafío, sí. ¿En qué momento te lo ofreció Vázquez? Bueno, lo venimos conversando hace un tiempito, no había nada definido, pero sí había áreas de trabajo sobre las cuales naturalmente se fueron dividiendo los equipos, ¿no? Y ahí más o menos las indicaciones, inclusive todo el mundo preguntaba en confianza, bueno, ¿quién va a ser el ministro de esto? Digo, no, la verdad que no sé, pero sí lo que podemos saber es que de acuerdo a las divisiones de trabajo que vamos armando, estamos unos en una cosa, otros en otra. Me la veo venir para la OPP. Y claro, sí, porque además yo empujé bastante, tanto dentro del programa del Frente como en la campaña, el tema de la competitividad y el mayor impulso a los roles públicos, a las agencias públicas de fomento de la competitividad. Hace muchos años que trabajo en esto. Empecé en el año 2005 en la Corporación para el Desarrollo, la verdad, a aprender de estos temas. Y allí ya diseñamos una Agencia Nacional de Desarrollo que fue votada en el año 2009 y que, bueno, forma parte de este nuevo esquema que pensamos implementar a partir del 1 de marzo. ¿Y qué te dijo Vázquez cuando hizo el ofrecimiento? Bueno, probablemente no recuerdo, se planteó el tema, sí. Pero ¿qué te pidió? Se plantearon las áreas de trabajo y bueno, yo creo que lo que hay cosas elementales, digamos, ¿no? El trabajo, que además no son nuevas, son, yo diría que naturales, ¿no? Yo trabajé en el gabinete 1 año y medio en el último gobierno y el trabajo de equipo, por ejemplo, es una cosa básica, elemental, se dio todo el tiempo, y después él delega y deja hacer, ¿no? Y eso está bueno también. Bueno, y ahí hay varias líneas de acción, una marcada por el propio programa, esta que estábamos hablando, otra del propio programa también, que él lo marcó como pilar fundamental, que es el tema de la descentralización, y la OPP ahí tiene un rol importante porque tiene la relación con todos los intendentes del país, y bueno, la administración de la Comisión Sectorial de Descentralización, con toda la importancia que eso tiene, la asignación de fondos, de recursos para obras en el interior y diversos programas. O sea que con las cosas que están planteadas, más lo que uno le puede agregar como plus, como creatividad, como cosa que le puede parecer que hay que aportar, me parece que por ahí está el esquema. Y hay unas cuantas cosas. Y para un dirigente político como vos, que ya fue ministro de Economía hace algunos años, ¿qué es lo atractivo de dirigir la Oficina de Planeamiento y Presupuesto? ¿Qué te atrae del cargo nuevo? Sí, yo lo estoy planteando así en estas primeras horas, digamos, con lo que pudimos ir avanzando. A mí me gusta mucho el tema de la planificación y de la planificación estratégica. Y creo que Uruguay se merece tener una instancia pública donde se trabaje de manera más sistemática, más institucionalizada. Me explico. En el primer gobierno de Tabaré, desde la OPP mismo, se trabajó en una visión Uruguay 2030. Yo he visto además a nivel de privados, muchas veces el tema de visión, ¿no? ¿Viste cuando se discute en una empresa el tema de misión y visión? Bueno, la visión, ¿qué queremos ser en el futuro? ¿A qué país aspiramos? Me parece que eso entronca directamente con lo cultural y con la visión necesaria de convencimiento de la gente de un país, de decir, bueno, hacia allá vamos y hacia allá queremos llegar, tenemos este proyecto de país. Eso se ha ido modelando, me parece, en los últimos años. Quizá le pasó al Uruguay a principios del siglo XX, con el primer vallismo, el vallismo de Pepe Valle, que provocó enormes transformaciones en el país, lo modernizó. Y yo creo que se está dando otra transformación ahora a principios del siglo XXI de, bueno, entroncar en un proyecto de país, que no es, digamos, quizá el tractor haya sido el Frente Amplio, pero me parece que es país para todos, obviamente.
que se va dibujando en estos últimos años y que hay que ponerle herramientas profesionales a eso. Por lo tanto, un rol de planificación estratégica me parece que es importante, es imprescindible, diría yo. Pensar qué puede pasar en el futuro con bueno, la cuestión poblacional, la cuestión de edades, ¿verdad? Tenemos todo ese tema que los niños siguen aún naciendo en los hogares más pobres. Eso provoca reproducción de la pobreza, pese a que se bajó enormemente, pero hay que ponerle más cabeza a eso. ¿Qué políticas públicas, qué se aplican en otros lados? ¿Qué va a pasar con el tema, por ejemplo, del petróleo? Si el Uruguay llega a encontrar petróleo. Son todos temas cruciales, digamos, que pueden llegar a cambiar al Uruguay como lo conocemos actualmente y que son temas que se vienen, que tenemos que encararlo. El rol de Sudamérica, por ejemplo, en el continente, después de todo lo que ha sido Asia Pacífico ahora, va a tener un rol en el mundo muy importante. Sudamérica tiene todos los recursos. ¿Cambiaron mucho las prioridades de nuestra economía comparadas con el año 2005? Y cambió la estructura económica, ¿verdad? Viene cambiando la estructura económica. Por ejemplo, en el tema de los granos, y particularmente la soja, el trigo también, digamos, no había una presencia tan importante como en las exportaciones como existía en aquel momento. El crecimiento del turismo, los servicios, las comunicaciones, la incorporación de valor agregado a los productos primarios, todo eso se ha venido dando. Y todo eso está bueno también encauzarlo, ¿verdad? Direccionarlo. Las políticas públicas tienen que estar destinadas a apoyar las cosas hacia donde tú quieres llevarlas, ¿verdad? Hubo una discusión muy grande, siempre se da, si los apoyos tienen que ser transversales, hacia toda, como por ejemplo la ley de inversiones, que no discrimina prácticamente por sectores, o si tienen que ser sectoriales, apuestas, ¿no? El país se tiene que dedicar a esto, a la biotecnología, o el país. Es una especie de cuestiones combinadas. En ese estudio 2030 hay una serie de apuestas donde dice, bueno, el Uruguay puede tener, de acuerdo a la evolución del mundo y a los escenarios que se planteen, y tiene hoy capacidades para desarrollar en tales áreas. Está bueno. Hay otra cosa que se hizo también en aquel momento, con todo el proceso de creación de la ANI, Agencia Nacional de Innovación e Investigación, con la vinculación entre el sector académico y el sector productivo, que siempre estuvo muy disociado en Uruguay, no en otros países que han trabajado muy fuerte en este tema, la elaboración del Plan Estratégico Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación. Eso me tocó participar cuando estuve en el Ministerio y fue aprobado en el año 2009. ¿Ah? Esos planes tienen que ser vivos, tienen que estar en permanente movimiento, ¿verdad? Ya no es la situación la misma hoy en el 2014 que en el 2009, en una serie de sectores. El otro día estuvimos en el Hospital Pasteur, en el Instituto Pasteur, visitando, y la verdad, se veía el futuro ahí, ¿no? Una serie de científicos jóvenes, uruguayos, planteando que su situación había cambiado, muchos de esos habían estudiado en el exterior, volvieron, tienen lugar para hacer cosas acá. Aparece la posibilidad de generación de empresas de base tecnológica, de base que tienen que ver con la investigación que se está dando allí, y eso está bueno llevarlo a todo el país también. Algunos gérmenes de esa cosa vamos viendo. En esta campaña yo estuve en Tacuarembó, hay una experiencia muy buena en un predio de línea, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, convenió con la universidad, están haciendo 8 carreras nuevas, algunas de ellas solo se van a estudiar en Tacuarembó, o sea que el flujo, digamos, aquel vieja historia del centralismo montevideano, en este caso, en algunos casos se revierte y se empieza a generar desarrollo local y capacidades locales. Eso tiene muchas, lo que se llama externalidades, o sea, muchas consecuencias que se ven en la vida práctica de la gente. Y ese es un poco el camino. Álvaro, ¿la OPP del próximo quinquenio tendrá un perfil distinto al que tiene la actual OPP de José Mujica? Yo creo que tenemos que profundizar en algunas áreas. Por ejemplo, este hincapié, yo sé que se han realizado algunos trabajos, he estado con algunos profesionales que han venido haciendo trabajos, no han sido publicitados, pero me parece que tiene que ser como algo más sistemático. Invitar a mucha gente, ¿verdad? A muchas cabezas de este Uruguay que por suerte tenemos y muy buenas, en distintas áreas, especialistas, y que puedan, hay que verla, el formato no lo tengo, pero me gustaría hacer esa convocatoria, que puedan pensar el Uruguay para adelante de manera más sistemática, ¿verdad? Y más allá de la profundización... Eso es una cosa que quizás sea nueva. Bien, eso va a ser nuevo. ¿Y diferencias de gestión habrá? Porque, está claro que acá, por momentos hasta tuvo otra misión la OPP, ¿no? Y quedó expuesto. No, yo creo que está claro, y está bastante bien dividida las áreas de actuación de cada uno.
La OPP tiene un rol que quizás también le vamos a hacer mayor hincapié ahora, que tiene que ver con el tema de, yo trabajé en el pasado en eso también, en el sector privado, con el tema de planificación y control de gestión. Me parece que, por ejemplo, en toda el área de empresas públicas, y no me refiero solo a las empresas industriales y comerciales, sino también a bueno, empresas entre comillas, como puede ser ACE hoy, que se transformó en una gran organización, o bueno, la propia gestión de la ANEP o del BPS como empresas sociales, digamos, como instituciones sociales, mejor dicho, tiene una gestión, y tiene una gestión para evaluar con indicadores, etcétera. Bueno, ahí hay un rol constitucional, y bueno, hay voluntad del presidente electo y de nuestras autoridades de fortalecer ese rol, ¿no? En línea con lo que hablábamos recién de planificación, acá ya pensando en términos de 5 años, relacionado con el presupuesto nacional, pero ir hacia una cosa más de evaluación de la gestión, en términos de indicadores, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto demorábamos en dar un número para una medicina general promedio en todo el sistema? Y ponerse objetivos, ¿verdad? Ir trayéndolos antes, cada vez antes. Tratar de haciendo mejora de gestión desde ese punto de vista, no directamente relacionada con temas de salarios ni nada, sino directamente con el tema de la mejora de la gestión de un directorio que esté en un lugar. ¿Y qué opinás de la actual gestión de la OPP y del famoso equipo económico paralelo de Mujica? No, yo en ese momento opiné, yo creo que es muy importante en un país la unidad de criterio, la unidad de mando en cualquier tema, y en el tema económico, fundamental. Y no lo hubo. Ahí me vi en ese momento que hubo unos ruidos, me vi en la necesidad, yo escribo unos artículos en la contratapa del Correo Socialista, y hay una de ellas que está justamente destinada a eso. Y me parece que acá es muy claro que el camino de estos 10 años tiene una gran base de éxito y que está, yo no diría solo en la política económica, es una política económico-social, ¿no? Van las dos cosas juntas, porque es imposible pensar en tener mecanismos de protección social, la generación prácticamente de una matriz de protección social diferente, como ha generado el Uruguay en estos años, con el sistema de salud, etcétera, si vos no generás paralelamente, si el país no genera paralelamente los recursos para ir solventando eso. Por lo tanto, son dos cosas que están directamente entrelazadas, y yo creo que, salvo algunos ruidos, se ha trabajado de manera muy comprensiva por parte de los ministerios, que son los que reclaman los recursos con referencia al tema a economía. Sí, como dice Astori, el objetivo nunca se perdió, pero esos ruidos no le hicieron bien al gobierno. No, yo sinceramente, en ese momento dije que no, que me parecía que no se podían tener dos voces, claro. Y lo del equipo en la sombra o equipo paralelo fue un error. Yo creo que se exageró. Yo no sé si hubo voluntad o no hubo voluntad, quizás fue una cuestión que se dio, pero me parece que se le dio además más trascendencia, porque eso fue un ratito. Fue un ratito nomás. Fue un ratito, sí. ¿Y cómo será la relación de ustedes, de esta nueva OPP, con el Ministerio de Economía? Bueno, muy fluida. De hecho, bueno, yo estuve en el Ministerio de Economía sucediendo a Danilo, después vino la misma gente del equipo anterior, Fernando Lorenzo, Mario Vergara, y el equipo de base, que es el que aguanta el mostrador, fue el mismo siempre. Sí, ahora como que por los nombres parece que van a ir de la mano ahora sí la OPP y el Ministerio de Economía. Sí, hay mucha sintonía, trabajamos muy bien juntos, y así que no va a haber dificultades. ¿Y cuándo empieza la transición con la actual OPP? Bueno, ahora Tabaré ayer nos dijo que el 15 tenemos una reunión de este gabinete designado, y allí supongo yo que tendremos los próximos pasos, que incluirán la coordinación cada uno en sus áreas con las transiciones, ¿no? Esto es una cosa muy buena que le está sucediendo al Uruguay. Ya había sucedido cuando pasó del gobierno de Valle a Tabaré, y bueno, por supuesto de Tabaré a Mujica, de anticipar todas estos procesos de que los equipos viejos a los equipos que entran le vayan pasando la información, de tal manera de aprovechar este tiempo que en Uruguay es bastante largo, ¿no? Sí, vos comparás con otros países. Brasil asume el primero. Es muy poquito, sí, es mucho menos. Sí. Bueno, en Uruguay, y si hubiera sido, cuando se gana en primera vuelta son 4 meses. Más todavía. Sí. Son 4 meses, no es poco. Una barbaridad. Y bueno, aprovechar todo este tiempo para que la cosa no se detenga y se pueda seguir andando. Pero esa transición, ese intercambio de información, ¿es algo que se hace largo o es simple? No, bueno, se reciben documentos, no sé, todo depende. Yo, por ejemplo, cuando hicimos la transición con Lorenzo,
tuvimos reuniones, ¿no? Amén de documentos que le entregábamos, había algunos temas más específicos, más concretos, que inclusive coordinábamos, porque hay temas en andamiento a veces que es muy difícil. Problema a veces, ¿no? Bueno, tratás de no Se supone que tratás de no entregarlo. Se supone que tratás de no entregarlo. Eso también forma parte de la transición. O si no, por lo menos avisá. O ¿no? Dame el problema y tirame una solución. Exacto. Por ahí pasa. Por ahí pasa. O inclusive algunas iniciativas que vienen en andamiento y que vos están prontas para resolver, y es un equipo que se está yendo. En realidad esto va a afectar al gobierno siguiente, entonces es muy importante que los que vienen lo tomen den su opinión, digamos, ¿no? Sí. Ayer charlábamos acá con Víctor Rossi, con el futuro ministro de Transporte y Obras Públicas, y él nos decía que el próximo presupuesto debería priorizar más a la infraestructura, cosa que no se pudo hacer en otro momento porque había otras prioridades, ¿no? Políticas sociales y otras cosas, pero como que ahora la infraestructura y todo lo que tiene que ver con la caminería tendrían que estar ahí arriba, y necesita más recursos, transporte y obras públicas. ¿Eso también lo tenés claro como director del OPP? Sí, es una de las prioridades. Tengo claro la necesidad de recursos, tengo claro la restricción de los recursos, ¿no? Claro. Entonces, por ahí hay otros mecanismos que el país arrancó. Nosotros tenemos mucha expectativa, pese a la lentitud de estas primeras experiencias, de la Ley de Participaciones Público-Privadas. Dentro de la propuesta del sistema de competitividad está el transformar a la actual Corporación para el Desarrollo, que fue generando una expertise importante en el tema de infraestructura a través de la Corporación Vial del Uruguay, que es la que tiene la red primaria, los peajes, etcétera. Bueno, yo estuve ahí los 3 primeros años del gobierno Tabaré, a través de transformar, decía, la Corporación Nacional para el Desarrollo en una agencia de infraestructura, con algunas cuestiones. En realidad, la restricción es una restricción más fiscal, pública, que de financiamiento, a ver si nos entendemos, digamos. El país podría conseguir la plata para financiarse. Lo que pasa es que hay criterios de manejo fiscal y de manejo de deuda que te dicen, bueno, no queremos hacer crecer la deuda en términos de producto, claro. Por lo tanto tenemos que mantener determinados indicadores, cosa que está muy bien y que además nos hace ser grado inversor, ¿verdad? Entonces, pero un país con grado inversor justamente puede financiarse en cualquier lado. El problema no es la plata, no es conseguir el dinero para hacer las infraestructuras. El tema es cómo ese dinero se registra en el erario público. Tú sabes que en el presupuesto, en la contabilidad pública, es diferente de la contabilidad de las empresas. Vos compras un camión o haces una fábrica o una carretera que se amortiza a 40 años y la registrás como que sale toda como gasto ese año. Entonces, eso aparece en el déficit fiscal, etc. Ahí las restricciones que hay hoy en materia de infraestructura es una manera de solucionar ese tema, entonces, es hacer participaciones público-privadas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, determinada obra la realiza un privado, que es electo mediante un proceso licitatorio, y el pago se hace en la medida que se amortiza la obra. Sí, también hay que mejorar el funcionamiento de la participación público-privada. Sin duda. Sin duda, inclusive hay que evaluar a ver si no es necesario hacer algún cambio legal para agilitar parte del proceso. Es un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Ya hay ejemplos de lo que ha sucedido. Por lo tanto, eso es uno. Pero inclusive sin hacer cambios legales, yo creo que armando, como tenemos pensada la Agencia de Infraestructura, la restricción principal, como decía, no es de financiamiento, es de la estructuración de los proyectos. Es muy importante decir, bueno, fenómeno, tenemos esta carretera o tenemos esta cárcel, o este hospital, y esto, bueno, tiene determinadas características. ¿Esto cómo va a ser? Bueno, este proyecto es para que sea construido por privado y que el privado le cobre un canon al Estado durante X años para cobrarse lo que construyó. Eso puede tener operación, o sea, puede incluir la operación en ese periodo y el mantenimiento, o puede no incluirlo. Esa estructuración es diferente para cada proyecto. Esa estructuración, además, es importante hacerla toda junta. ¿Por qué? Porque Uruguay tiene volúmenes que en general en términos internacionales somos chicos. Hay muchos fondos internacionales que podrían venir a financiar y que de hecho vienen permanentemente y están buscando la manera de financiar cosas en Uruguay que de repente por menos de 100 millones de dólares no entran. Por lo tanto, ahí resulta importante tener el inventario de los proyectos con sus prioridades, esta estructuración y los paquetes prontos para hacer llamados. Claro. Y juntos, ¿viste? Para que sean mayores volúmenes. Y el tercer punto, que tiene que ver sí con financiamiento, es
la agencia de infraestructura, lo que sería la corporación futura, ya tiene hoy la capacidad de ser fiduciaria financiera ante el Banco Central, por lo tanto podría ser la administradora de un gran fondo para construcción de infraestructura. Esto hay algunos ejemplos. Yo, sin ir más lejos, ayer tuve una reunión con la gente de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. La CAF está haciendo en Colombia una experiencia similar con el gobierno colombiano de creación de un gran fondo de desarrollo nacional, se llama. Y bueno, ese fondo con un aporte chico, ni siquiera público hay, de un fondo privado y de la CAF, llama, apalanca, lo que se dice apalancar, junta un montón de dinero de los fondos de pensión, por ejemplo. Acá la SAFAP. Sí. Y eso permite estructurar financiamiento para obras a largo plazo. Ahí eso es muy bueno, con todas las seguridades y salvedades del caso, ¿verdad? Y Uruguay tiene muy buena legislación en términos financieros, materia financiera. Es muy bueno porque los fondos, por ejemplo, pueden ser fondos jubilatorios uruguayos o de otros países, te pueden financiar obras de largo plazo. Y ahí es lo que se llama financieramente tener calzado los plazos. Tú tenés jubilaciones o dinero, fondos para jubilaciones que necesariamente se invierten en algo, que son a largo plazo, invertidos en cuestiones de largo plazo. Así que por ese lado, el tercer punto entonces sería la administración de un fondo. Yo creo que con esas cuestiones, resolviendo rápidamente esas cuestiones, podemos tener posibilidad de una buena parte del financiamiento de infraestructura que no tenga que ser presupuesto nacional. ¿Y cuándo empieza el diálogo con las intendencias para repartir el presupuesto en caminería? Y en el proceso de presupuesto nacional, como todos los años. Y bueno, ahí lo que yo tengo para... ¿Eso va a ser difícil, crees? La negociación siempre son difíciles, ¿no? Porque hay diferentes Cada criterios. Uno tira para su... En este momento habría que revisar los criterios porque vienen de hace muchísimos años. Y el país ha cambiado mucho en los últimos tiempos. Pero bueno, eso se verá en su momento. Independientemente de eso, una vez establecidos los fondos, nunca pasó en la historia que hubiera un cumplimiento tan bueno de parte del gobierno central a las intendencias como en estos 2 últimos 10 años. Soy absoluto testigo de ello y me parece que habla muy bien de la institucionalidad del Uruguay, que independientemente de cualquiera sea el color político de una intendencia, como sucede en otros países, contrariamente y lamentablemente, que hay una cierta discriminación. Bueno, en Uruguay ese proceso es un proceso que por lo menos en los últimos 10 años hubo un cumplimiento a rajatabla de todos los dineros centrales para las intendencias en tiempo y forma, y cualquier intendente te lo reconoce. Desde la oposición ya hoy están mirando con escepticismo y con dudas ese acuerdo nacional que pretende Vázquez, ¿no? Esa participación de la oposición. ¿Cómo crees que va a ser la relación con la oposición? ¿O qué chance hay de que haya más participación de opositores en los entes? Bueno, las formas pueden ser distintas. Yo no las puedo adelantar porque el presidente todavía no las ha adelantado. Ha adelantado sí la voluntad. La voluntad primero de un acuerdo social, y ha adelantado la participación de ciudadanos de otros partidos en diferentes organismos. Pero bueno, hay que ver los mecanismos. Yo, digamos, la aspiración es a contar con toda la colaboración, y de parte nuestra del gobierno van a tener toda la apertura para trabajar distintos temas. Cuando estamos hablando de este tema de planificación estratégica a largo plazo, se me ocurren varios nombres, no los voy a decir, pero se me ocurren varios nombres de gente muy valiosa que no es gente del Frente Amplio, por ejemplo, no importa. De hecho, cuando yo te decía recién que sacamos la Ley de Agencia Nacional de Desarrollo en el año 2009, que además tocaba, porque modificó transformar la Corporación Nacional para el Desarrollo solo en infraestructura, que la corporación era una idea original de Wilson Ferreira Aldunate, me pareció hasta de orden, y tuve una reunión con 3 diputados blancos, más o menos de mi generación, en aquel momento, en el Parlamento, y me pareció como de orden conversarlo con ellos. Muchachos, vamos a mandar esto al Parlamento, ¿qué les parece? Está en esta línea, está en la idea original, digamos, de acuerdo a la evolución del tiempo, a la experiencia que tuvimos, a la mala experiencia que tuvo la corporación durante tantos años. Y fue muy bueno el diálogo, estaba Delgado, Botana y Pablo Iturralde. O sea que yo esas cosas me parece hasta natural, digamos, ¿no? Ese tipo de conversaciones, de mostrar las cosas, de abrir el juego,
y de darle la participación a la gente, a los más capaces, a los que quieran aportar. ¿Cómo sorprendió Vázquez con la designación de todos a 48 horas de ganar el balotaje? O sea, estamos hablando de 2 días. Pasaron 2 días de su triunfo en segunda nos vuelta. Sorprendió a todos. Marcó la cancha. ¿Sabés, ¿no? ¿Sabés lo que nos pasa? A nosotros, lo del comando, por ejemplo, había obviamente muchos periodistas preguntando, ¿no? Bueno, van a anunciar. No, yo no creo. Y a varios le dije, mirá, no la veo, no, esto. Se tomaron unos días más. Sí, no la veo, yo la verdad que no. Así que... ¿Fue para evitar presiones? Mirá, no lo sé. Lo que sí sé es que su experiencia, como lo dijo claramente ayer en la conferencia, se lo dictó que era la mejor manera de hacerlo. Porque marcó la me cancha. hizo acordar a otro momento cuando definió que iba a ser candidato. Todos pensábamos que iba a ser, creo que lo definió en septiembre del año pasado. Sí. Y todos pensábamos que iba a ser octubre, mediados de octubre, más o menos el timing. No, te digo más, no, pará, porque yo me acuerdo que lo fui a cubrir para Telemundo y yo me fui a mediados de agosto de Telemundo. Fue a principios de agosto, que lo anunció en su casa. Bueno, todos pensábamos que iba a ser principios de octubre. Ahí fue a principios, lo adelantó 2 meses. Y sorprendió, ¿eh? Sorprendió. Bueno, y acá también. Porque hacer estos anuncios 2 días después de ganar la segunda vuelta es sorprendentemente Ahora, rápido. Para el trabajo y, Sí. para el país creo que es muy bueno, porque en este momento, por ejemplo, tú me haces preguntas de infraestructura y yo te sigo contestando con lo que veníamos trayendo de antes y las ideas que tenemos, porque hemos venido trabajando en eso. Pero si profundizaras un poco más, digo, bueno, fenómeno, ya hay que hablar con el referente, ¿verdad? Entonces se empieza a aclarar y a dividir las tareas de mejor manera, cosa que me parece que está bueno. Y hay algo que es evidente, a ver, el hecho de haber liquidado la historia en primera vuelta, ya con mayoría parlamentaria y con un panorama definido, hizo que Vázquez cortara el bacalao antes de la segunda vuelta, probablemente. O sea, no lo decidió entre el domingo y el martes. Bueno, la verdad que no, si lo hizo de manera tan hermética que no. Álvaro, hablando de carnaval, así y cambiando radicalmente el ángulo de la información, como se dice en los noticieros, ¿qué opinás de la eliminación de Agarrate Catalina? Yo no la vi, vos sabés, no vi sé que está por ahí. No viste pero la prueba de admisión. Claro, no he tenido tiempo, no puedo opinar. Me dijeron cosas, pero no puedo opinar por lo que me dijeron los demás. Lo que digo es que, bueno, hay que cumplir determinado formato, ¿no? Yo he dado prueba de admisión con algunos grupos, con algunas murgas, y son muy estrictas, digamos. Hay 20 minutos, por lo menos en aquel momento, lo que vos hacías ahí no podías cambiarlo para carnaval, cosa que me parece que era muy rígido. Porque estás pero tenías que agregarle antes, cosas, ahí tirabas un adelanto. Sí. Obvio, claro, porque eran 20 minutos, pero lo que hacías ahí... No podías sacarlo. Iba. Ahí va. Y bueno, no sé, la verdad que no sé si hicieron eso, no hicieron, o cuál fue el problema, pero no puedo opinar. ¿Y vas a escribir algo para este carnaval? No. Nada. No, ya sé, es como el tercero que no... No, pero capaz que, imagínate, te habías comprometido con algún conjunto. No, para este no, porque... Ya cuando dicen, che, ¿te animarías? Era previsible que ibas a Otros tener años mucho trabajo. Sí, años anteriores recibí alguna oferta ahí, pero tampoco cuadró porque... Yo en general he escrito para grupos en los cuales me sentía muy identificado, conociendo a la gente de adentro. Y me han invitado queridos amigos que están en otros, pero yo qué sé, cada uno opta y no cuadró. Álvaro, muchas gracias por visitarnos. Por favor. Felicitaciones por la designación y felicitaciones por el vicecampeonato de Racing, ¿verdad? Bueno, dale. Que no es poca cosa. Gracias. ¿No? El objetivo es una copa. Sí. Me acuerdo que el día del clásico, estaba empezando el clásico, yo venía escuchando a Carlitos Muñoz en el auto que estaba debutando, volví a relatar, y en la esquina de mi casa te veo caminando tranquilamente ahí por 26 de marzo y Guayaquil con una remera verde. Te faltaba decir, soy de Racing, no me importa lo que está empezando. Estaba arrancando el clásico ahí. Bueno, iba a verlo, sí, iba camino a verlo. A verlo a la casa me de un amigo. acuerdo. Gracias, que pasen bien. Por favor, a ustedes. Suerte.